Les voy a compartir un video del tipo de información que se dará a la luz en los siguientes años, que si no se preparan adecuadamente, podría destruir su fe en Dios. Se trata de información que está circulando entre los traductores de lenguajes antiguos y de la información que se encuentra escrita en las tabletas que tienen más antigüedad que el Viejo Testamento y hablan del jardín del Edén. No hay que olvidarnos que antes de que existiera la palabra escrita, existía la tradición oral, en la cual se pasaba la información a través de historias contadas oralmente. También hay que recordar que la línea de Caín, que sería la madre de la ciencia, era más avanzada que la línea de Set. No es difícil deducir que la línea de Set adoptó la literacia muchísimo más tarde, porque ellos llevaban un tipo de vida completamente diferente. Las diferencias se pueden apreciar en los libros de Adán y Eva, el libro de Enoch, las Biblias cristianas y las Biblias de las demás religiones. Y en mi opinión, es por eso mismo que el Viejo Testamento no tiene la misma antigüedad que las tabletas que encontraron. La presentación habla de muchas cosas que cualquier persona de fe encontrarían incómodas al ver y oír. Les pido que no paren el video, ya que haré todo lo posible para demostrar cómo lo que está contando se puede también apreciar en los textos de la Biblia, en los textos apócrifos y hasta en otras religiones. Les diré dónde pueden encontrar la información que yo usé para desprobar la validad de lo que viene escrito en estas tabletas sumerias. Hay que empezar con Noé, por dos razones. La primera es que la información que está en las tabletas se puede comparar con lo que estaba sucediendo en esos tiempos según las Escrituras. La Biblia nos dice que como en los tiempos de Noé, así será en la segunda llegada del Hijo del Hombre. También dice que habían gigantes o nefilim en la tierra en esos tiempos, antes del diluvio y también después. Pero ¿cómo fue que también existieron después si el diluvio había destruido todo el mal? Para eso hay que ver a los hijos de Noé, específicamente Cam o Ham. La razón por eso es porque fue a causa de él que el mal volvió a la tierra. La Biblia cuenta que después del diluvio, Noé se emborrachó y Cam vio su desnudez. Las Escrituras nos aclaran que la esposa de un hombre es la desnudez de él, que quiere decir que Cam tuvo una relación con la esposa de Noé. Por eso fue que Noé maldijo al hijo de Cam, llamado Canaán, porque fue producto de lo que pasó. En el libro de Jasher, capítulo 7, 24 al 30, podemos ver cómo las prendas de Adán y Eva fueron conservadas en el arca, pero también leemos cómo Cam, después de lo que pasó con Noé, se robó las prendas, luego pasándoselas a Nimrod, que se volvió invencible. Ese mismo personaje estuvo detrás de la construcción de la Torre de Babel. En esa misma línea de descendientes se ve que crearon la sociedad egipcia, practicando encantos, magia, hechizos y otro tipo de cosas que Dios detesta. La información que saldrá en los siguientes 5 años es suficiente para derrumbar cualquier instituto religioso. La información apoya a todo lo que hemos visto sobre los ovnis, que ya admitió el mundo entero que sí existen. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado. Empecemos. En 1849, al noroeste de Ur, en las ciudades antiguas de Sipar y Nippur, Henry Lanyard hizo excavaciones en esos sitios, descubriendo miles de cuneiformes sumerios. Encontró alrededor de 20,000 tabletas de origen sumerio y acadio, y de las 20,000 tabletas, como 10 de ellas eran sobre el jardín del Edén. Actualmente solo existen alrededor de 200 personas en el mundo entero que puedan traducir el lenguaje cuneiforme en el que están escritas las tabletas, y recientemente la información que han estado circulando sobre el tema afecta a toda la gente de fe. El
investigador sumeroarcano Anton Parks, autor de 8 libros sobre la traducción sumeria, dice que por los últimos siglos hemos estado traduciendo estas tabletas de manera equivocada. Gary Zeitlin, que es un científico que trabajó en el proyecto SETI por muchos años y que colaboró con la NASA, estaba muy interesado en las traducciones sumerias. Me trajo las 10 tabletas y las estudié una por una. Y noté que una traducción decía una cosa y otra traducción decía otra, a veces completamente contradiciéndose. Las verdaderas traducciones no coincidían. Estudié el hebreo persistentemente, pero no me daba resultados. Y luego, por pura suerte, me encontré con un lexicón sumeroarcano, y fue cuando finalmente pude empezar lentamente a traducir las tabletas. Lo que Anton Parks empezó a traducir fue una versión completamente diferente del Jardín del Edén que jamás hemos escuchado. Explica. En textos bíblicos constantemente leemos sobre la idea del cielo o paraíso. Eso viene del griego paradesios, que significa un jardín o parque encerrado para animales salvajes. No paraíso, que fue un término que después fue transcrito como jardín durante la era helenística. Si regresamos a la traducción original sumeria de las tabletas, dice que los hombres que servían a los dioses trabajan en el jardín y son tratados como animales. Es un tema que claramente se repite con esclavos que le sirven a la comunidad divina. En textos hebreicos entendemos que los humanos parecen ser felices en este paraíso, que en realidad parecía más como un campamento de concentración, según los textos sumerios. Estas 10 tabletas, de acuerdo a Anton Parks, cuentan la versión sumeria de cómo el Jardín del Edén fue creado, y continúa contando. Pues a base de mis traducciones, descubrí que cuando los dioses sumerios llegaron al planeta, llegaron a una montaña para crear una colonia y poder sobrevivir. Aparentemente, habían recibido daños y terminaron en esa montaña debido a una guerra, y ellos encontraron protección en la montaña. Muchos expertos creen que vinieron del grupo de estrellas llamada Pleiades. Mi opinión es que de ahí vinieron, y tal vez por ese lugar surgió la guerra de la cual huyeron. Pero verdaderamente creo que ahí fue donde los Anunas fueron creados. Durante este conflicto, por un lado había un régimen matriarcal y del otro un régimen patriarcal, y ambas con todos esos dioses iban a surgir problemas en el espacio. Como dice en la tableta de la genealogía terrestre, estos dioses van a cambiar la manera de implantar vida en este planeta. Los dioses van a crear nuevas condiciones para que la vida brote y que su nueva colonia crezca. Pero ¿quién son estos dioses que quieren hacer un hogar en el planeta? En la épica de Atrahasis y otras, dicen que el planeta estaba actualmente administrado por una conferencia de dioses o un grupo de dioses en asamblea. No había un solo dios. Sí, tenían el equivalente de un primer ministro que se haría cargo de este grupo. Enlil y Enki eran los miembros principales de este congreso. Bueno, Enki y Enlil en el sistema sumerio son un par interesante. Enlil es un tipo de alcance global, dominador, enojón, y es una entidad muy peligrosa que en realidad no le importa mucho a la humanidad. Y luego tenemos a Enki, el estafador y el dios de la sabiduría, que verdaderamente quiere a la humanidad, y él interviene a nivel humano. Los llaman dioses, pero eran seres reptilianos humanoides. En el texto del Edén que yo traducí, describe claramente y frecuentemente los rasgos reptilianos de los dioses. Personalmente, calculo que los dioses llegaron aproximadamente hace 300.000 años, y esto es por el hecho que los Homo sapiens llegaron poco después. Y digo esto porque a través de todo el texto, la genética y la transformación del ser humano son temas recurrentes. Las dos partes que forman la palabra Edén son la E, que significa hogar, y Den, que significa vida. Pero ellos no estaban solos, ya que humanos ya existían en la tierra. Lo que se ve en las tabletas sumerias claramente habla de crear trabajadores para que sirvieran a los Anunas. El genético principal siempre es Enki. Él trabaja con el genoma que está en el planeta para crear un nuevo tipo de humano. Es normalmente ayudado por sacerdotisas que al menudo las llamamos las Nintis, que son las sacerdotisas de la vida. Saben clonar con él. Él puede cambiar el genoma humano de acuerdo a lo que Enlil le pida que haga.
que serían humanos inteligentes y disciplinados. Cuando vemos a la traducción sumeria, son un grupo de seres y no solo un ser que crea a la humanidad. Así es que no es solo un creador, sino que un grupo de seres inteligentes con tecnología avanzada, en donde la creación sumeria varía de las tradiciones cristianas, por ejemplo, y de otras tradiciones nativas. Es que en las tradiciones sumerias, la humanidad empezó con el sacrificio de la vida de un ser avanzado, siendo un dios de Sumeria, para que la ADN de ese dios, o la sangre, que es lo que dicen los textos, podría ser mezclada con los elementos de la tierra para crear el primer humano asequible. Estos son los tipos de seres con la sabiduría de clonar. Se pueden clonar a sí mismos y a humanos. En los textos dice que ellos toman los genes de sus oponentes, cuales ellos consideran inferiores, llamados Kingu, usan su sangre y logran crear al nuevo humano que los servirá con estos genes. El cromosoma humano número 2 es el segundo más largo cromosomo en el cuerpo humano y forma el 8% del ADN de cada célula. Y lo que lo hace tan misterioso es que parece ser el resultado de una fusión antigua de cromosomas preexistentes de primates que han sido fusadas de una manera muy precisa, y el sitio de la fusión ha sido modificado y estabilizado para que la cromosoma humana número 2 esté optimizado para nosotros ahora. Esto ha pasado de una manera que no se puede explicar con la evolución como la conocemos actualmente. ¿Y por qué es importante? El cromosoma número 2 contiene los genes que en gran parte nos separan de todo otro tipo de vida. El córtex del cerebro humano, que nos da la habilidad de cosas como la lógica, empatía, simpatía, compasión y habilidad de conscientemente activar estados de conciencia de autorreparación dentro de nuestros cuerpos. Esto es posible por lo que ha pasado con el cromosoma número 2. Se dice que Enki secretamente modifica los genes humanos por grupo o por ubicación, y a ciertos humanos les daba conocimientos diferentes, hasta el punto en que los otros dioses se vuelven en contra de él. Su experimento cambiará el genoma humano para iluminar a la humanidad, y a través de este proceso de clonación que los Anunnaki y Enlil están sobreviviendo, creo que unos humanos se filtran entre todo eso y empiezan a convertirse en dependientes. Esto fue algo que los dioses no esperaban de estos nuevos humanos, que sigue apareciendo en los textos antiguos, y es la habilidad humana de ser algo más que un esclavo. Esto forma una división de los dioses, una división que causa una guerra que ha puesto el tono para la humanidad de ahora. Aquí es donde tengo que interrumpir lo que está diciendo el Señor para señalar de qué maneras todo esto viene en escrituras. Y tiene que ver con las acciones de ángeles caídos y no de extraterrestres de las Pleiades. En el libro de Gigantes, o Nefilim, de los manuscritos del Mar Muerto, viene escrito que desde el momento en que los ángeles llegaron a la montaña Hermón, inmediatamente empezaron a estudiar absolutamente todo lo que Dios había creado, desde el más pequeño de los insectos hasta la bestia más grande, incluyendo a humanos. Ahí podemos leer sobre los experimentos genéticos que hacían para hacer criaturas híbridas, y también cuenta de la creación de monstruos. Y es precisamente de aquí de donde vienen todas las criaturas mitológicas que categorizamos como fantasía. Pero bueno, seguimos con lo que estaba diciendo el del traductor de las tabletas. Un nombre interesante y muy importante en el texto bíblico y sumerio es la palabra Adán, del jardín del Edén. Se han conducido pruebas para ver de dónde viene la palabra, consistentemente buscando raíces hebreas, pero es una palabra sumeria que significa animales. De nuevo, entendemos que los seres humanos eran considerados ser animales por los dioses sumerios, y aquí es donde surge el conflicto entre dos dioses, Enki y Enlil. Enki quiere tratarlos como a los demás dioses. Estos dioses tienen un conflicto sobre el uso de los humanos, y eso es la raíz de la historia bíblica de la serpiente en el jardín del Edén. Mientras se desenreda la historia, la adivinanza empieza con el origen de la palabra Satam. Satam, en sumerio, significa el administrador. Por años, mucha gente ha estado buscando para ver si encuentra de dónde viene esta palabra. Libros han girado alrededor de este asunto. Es un término sumerio.
No entiendo cómo nadie vio. Está muy claro. Lo encontramos en el lexicón antiguo. A Enlil se le refiere seguidamente como el gran Satán, el administrador maestro. En los textos sumerios, Enlil sistemáticamente le pidió a Enki que fuera a negociar y hablar con los humanos. Él siempre es el que trata con ellos. Recuerden que es un reptiliano con facciones humanas y que en las tabletas sumerias es siempre y muy seguido llamado serpiente, justo como en la Biblia. Él es el único que los humanos van a ver y cuando lo ven, ven a un hombre humanoide, serpentino. Yo reconozco que por eso es llamado serpiente en el jardín. Él es el amigo de los humanos. En el texto bíblico, la serpiente tenta a Eva con una fruta del árbol prohibido. Yahweh, o Dios en la Biblia, les había prohibido tomar de ese árbol. De acuerdo a Parks, la versión sumeria de esa historia traduce Yahweh, o el Dios bíblico, al gran Satán, que según el texto sumerio es Enlil, y la serpiente en el jardín es Enki, que se ha convertido en el amigo de los humanos. Es interesante preguntar por qué la serpiente en los textos sumerios, igual como en la Biblia, va a la mujer. Creo que pudo ser debido a que la mujer era más accesible en el jardín, y entonces él estaba rodeado más a menudo de las mujeres que estaban cosechando comida para la colonia. Enki les diría a las mujeres los secretos de hacer herramientas. Esto se expresa como nish en sumerio, que significa árbol. Eso quiere decir que por primera vez el hombre tendrá los dos lados de la herramienta. El lado que es fundamentalmente bueno para que se pueda usar para trabajar y el lado que es fundamentalmente malo y se puede usar como una arma. Uno puede preguntarse por qué Enki insistió en dar este secreto, en particular a la humanidad. Y bueno, aquí voy a tener que interrumpir de nuevo, porque si leen el libro de Enoch, en el libro de Enoch cuenta cómo los ángeles caídos les enseñaron todos esos secretos a la humanidad. Ok, a seguir. Hay una escena espectacular en la cual los humanos toman armas y suben a la montaña de los dioses a revoltar y a lo mejor hasta tratar de matar a todos los dioses. Lo que pasa es una abominación. Vuelven a controlar a los pocos sobrevivientes. Además, lo que podemos captar de su personalidad, Enki era completamente pacífico y no hubiera usado herramientas como armas para matar, como sabía perfectamente bien lo que pasaría. Esta escena de los humanos peleando contra los dioses es muy especial y no se puede encontrar en toda la Biblia. Cada vez que veo la primera película de Planetas de los Monos, me hace pensar en la historia. Pongamos eso de nuevo en contexto. Si usan dioses reptilianos en lugar de monos, tendrán exactamente la misma historia. Es la misma historia, idéntica. Se ha quedado en nuestras mentes y es por eso que podemos encontrar elementos similares en películas y el comportamiento humano. Estamos aquí, en este plano de existencia, para aprender las lecciones de dualidad, para tomar decisiones entre el bien y el mal. Y es muy claro que en el sistema antiguo de Egipto, que estas decisiones serán importantes y que últimamente nos definirían y mostrarían el mapa para nuestro destino inmortal, de cierta manera, yo diría. Con Enki y Enlil estamos viendo un par dualístico, y lo que es interesante de ese dualismo es su enfoque intenso en el futuro de la humanidad y lo que nos pueda pasar. Eso le importa a Enki, a Enlil no. El problema sumerio es que no sabemos de dónde vinieron los sumerios, ni quiénes eran. Su lenguaje, o sea, tenemos muchísimos artefactos y tabletas sumerias, pero su lenguaje actualmente no está relacionado estructuralmente a ninguna otra familia de lenguajes conocidos. Está completamente aislado y es único. El libro de Génesis realmente fue escrito entre 200 y 300 BC. Es importante saber que la Biblia, donde encontramos la más completa copia del libro de Génesis, es del año 400 AC, que nos trae a la idea de cuando los escribas estaban en el libro de Génesis, tuvieron que tomar una decisión de agregar o quitar unos elementos de la historia para hacer la Biblia que tenemos hoy. La información que nosotros podemos encontrar fácilmente en el Internet nos demuestra que la Biblia sí fue escrita no entre 200 y 300 BC. Lo que es dinamita en el sistema gnóstico
es que los gnósticos creen que nos han engañado, que esa entidad que nos han enseñado a llamar Dios y alabar no es ningún Dios. Y bueno, pues, es aquí en donde yo me topé con un muro. Entre los libros que he leído, uno de ellos es el Torah, la traducción mecánica. Lo que quiere decir una traducción mecánica es simplemente una traducción en donde solamente se traducen las palabras exactamente como aparecen en el texto, sin que interfiera la ideología de un translador y sus opiniones teológicas. En este libro dice, y Abraham dijo al rey de Sodom, yo levanté mi mano a Yahweh, el poderoso de Elión, comprador de cielos y tierra. Que yo sepa, Dios crea las cosas y al igual no tiene necesidad de estar comprando ni cielos ni tierra porque simplemente los puede crear. En la siguiente página se lee lo siguiente. Y Abraham dijo, Adonai de Yahweh, ¿qué me darás a mí que camino con nada? Y el hijo de acuición de mi casa es Eliezer de Tamesec. Aquí es donde me topé con el muro, ya que Adonai es una manera de decir Dios. Y yo llevo 46 años creyendo que el nombre de Dios era Yahweh. Pero si el texto está diciendo Dios de Yahweh, o técnicamente está diciendo el Dios de Dios, claramente está hablando de dos entidades completamente diferentes. Pero aquí es donde nace la pregunta y me hace dudar en las cosas que he aprendido durante toda la vida. Los nombres tienen poder. Y le estamos dando el poder de Dios a un nombre que no sabemos con toda certitud que sea el nombre del verdadero creador. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente en la Biblia cuando no adoran al verdadero Dios viviente?